Como os decía, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los participantes de este segundo webinar de ANEFOP sobre el Real Decreto 163/2019, mediante el que se aprobó la Instrucción Técnica de Control de Producción en Planta de Hormigón. Son casi 300 personas las inscritas al webinar, lo que indica el gran interés que despierta este tema en el sector. En esta ocasión, para la apertura del webinar, tenemos el placer de contar con nosotros con la presencia de don José Antonio Delgado Echagüe, ingeniero industrial, jefe del área de calidad y seguridad industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y responsable final de la elaboración y puesta en marcha de la instrucción. Por favor, José Antonio, cuando quieras toma la palabra y haz la apertura del webinar. Muchas gracias. José Antonio, yo creo que ya estás, hola, ¿no? buenas tardes. Sí. Que no me dejaba el sistema Sí. iniciar. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias a ANEFOP por invitarme hoy a dar la entrada o a participar, aunque sea brevemente, en el webinar sobre el Real Decreto de plantas de hormigón. Me gustaría, lo primero, destacar lo que para nosotros, desde el punto de vista de la administración, suponen las asociaciones y sobre todo una asociación como ANEFOP. Nos consta que ANEFOP, tiene una larga historia y una larga trayectoria. Cuenta con, más de 50 años de existencia, 300 empresas asociadas, 900 plantas, en fin, 65% del mercado. Es decir, tiene una implantación realmente importante en España y también su labor es muy importante. A mí me gusta destacar mucho la importancia que tiene de cara a la administración la existencia de asociaciones que representen a los sectores. Nosotros, cuando estamos en la administración, llevamos muchísimos sectores industriales. Nos sería francamente imposible tratar con todos ellos si no fuera por las asociaciones. Es decir, nosotros no podemos sentarnos con cada fabricante de cada sector para tratar sus problemas concretos y ver cómo podemos ayudar o mejorar el sector y la seguridad. A nosotros eso nos lo podemos hacer si contamos con un interlocutor que es una asociación que representa al sector y que además trabaja de forma seria y eficiente, ¿no? Como es este caso. En relación a la relación que tiene ANEFOP con nosotros, nos gusta mucho destacar el buen trabajo que ha realizado desde el inicio. Es decir, el impulso que ha dado el Real Decreto ha sido muy importante. El impulso que da a la calidad y a la confianza que hay en el mercado respecto al hormigón que se fabrica con su sello de calidad también es muy importante. Y también me gustaría destacar que no nos hemos quedado parados, es decir, ANEFOP continúa trabajando con nosotros y colaborando y nos plantea, porque cuando se hace un Real Decreto siempre surgen discrepancias, surgen problemas, desde uno lo escribe o se escribe entre muchos en colaboración con ANEFOP, por ejemplo, y al final cuando tú lo pones en aplicación, pues lógicamente aparecen pequeños problemas de matices que hay que resolver. En ese sentido, ANEFOP nos ha propuesto elaborar una guía para mejorar o aclarar distintos aspectos del decreto que pueda generar una serie de problemas, ¿no? Que están generando problemas. Entonces, ya digo que me gusta mucho destacar la importancia de la función que realiza la asociación. Para nosotros, insisto, es muy importante, nos es fundamental para conocer las problemáticas de los distintos fabricantes que de otra manera sería imposible, ¿no? Y por eso, por eso el estar hoy aquí, por eso agradecer que nos hayan invitado al Ministerio de Industria a participar hoy y aunque sea brevemente hacer la apertura o hacer una pequeña introducción de esta jornada, que para nosotros es fundamental que el Real Decreto se conozca, que el Real Decreto se aplique porque entendemos que es una herramienta de mejora en la calidad, en la producción y en la confianza que se deposite en todo el sector. Y por lo tanto damos la enhorabuena a ANEFOP por la iniciativa y por esta jornada de formación que comienza. Y ya no me extiendo más. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, José Antonio, por participar con nosotros en este webinar. Para nosotros es un placer poder colaborar con el Ministerio de Industria para intentar, como bien comentabas, agrupando las opiniones de nuestros asociados,
pues al final trasladar al Ministerio cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando en la aplicación de este Real Decreto ahora en concreto y en general pues con las problemáticas a las que nos vamos enfrentando en nuestro día a día. Creo que el papel, como tú comentabas, de las asociaciones es muy importante y bueno, pues estamos orgullosos de tener esa representación de tantos asociados que, bueno, a lo largo de tantos años, de 52 años, pues ANEFOP se ha ganado un prestigio y bueno, pues tenemos ahí un listón muy alto que tenemos que mantener e intentar aumentar y representar cada vez a más gente del sector. Pues bueno, muchas gracias, José Antonio, como decía, y sin más, ya que tenemos... Gracias. Tenemos muy poco tiempo para desarrollar muchos temas, pues vamos a ir adelante con el desarrollo propiamente del webinar. Comentaros, espero que lo estéis viendo. Bueno. El webinar en general, lo que vamos a ofrecer, este es el segundo webinar al que vamos a realizar. El primero fue con un carácter interno, más técnico, más al desarrollo del día a día, más a los problemas concretos que tenían en la implantación los asociados. Este segundo webinar queremos ofrecer una visión más amplia del impacto que tiene el Real Decreto y ofrecer la posibilidad de escuchar a otros agentes implicados en la implantación, que no somos el propio ANEFOP, sino gente externa a ANEFOP y que están directamente implicados con la implantación. Vamos a ofrecer una visión global, evidentemente en este poco tiempo no da tiempo a profundizar mucho, pero lo que sí que hemos hecho es solicitar las preguntas más generales que puedan surgir para que no ocuparnos de los temas que a nosotros nos parece más problemáticos, sino los que realmente preocupan, y es lo que nos habéis trasladado a través de vuestras inscripciones. Comunicaros que se podrán hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Que iremos respondiendo en la medida de lo posible, si bien a través del chat o diciéndonos que van a ser resueltas a lo largo de la exposición, o en un pequeño espacio de tiempo que dejaremos al final para esas preguntas y respuestas. En caso de que quedaran sin contestar, pues nos pondríamos en contacto con vosotros por vía mail. Comentaros que en estos próximos días, bueno, prácticamente ya está, pero en la intranet de ANEFOP, en la web, está puesta a disposición un espacio con todas las preguntas que hemos ido obteniendo en los dos webinars y las respuestas de ANEFOP. En este desarrollo del webinar, pues comentaros que el panel de intervinientes está formado por 4 bloques. En esos 4 bloques, en primer lugar, hay un bloque de materias primas en el cual pues, contamos con la colaboración de Arturo Alarcón por parte de IECA y de Ignasi Jarauta por parte de ANFA, que nos hablarán de temas de cemento y aditivos. Después habrá un bloque que hablará sobre temas de software de producción, al cual agradecemos a las empresas adheridas a ANEFOP que están aquí presentes. Está Arco, Frumecar y Dorner, que contestarán también, harán un planteamiento inicial y contestarán luego preguntas. Un tercer bloque con los organismos de control, en el cual pues, bueno, la presentación estará a cargo de Acertes, que como muchos sabréis pues, está compuesta por, entre otras, por AP+, AENOR, Bureau Veritas, y también contaremos con la presencia de Allworld, de CEMOSA y de Ocaglobal. Un cuarto bloque que este sí que es un poco repetitivo con el anterior webinar, pero creemos que es de especial importancia y así nos lo transmitisteis con vuestra encuesta de opinión, que son los aspectos legales que rodean al Real Decreto 163 y correrá a cargo de Carlos Parra, abogado asesor jurídico de ANEFOP. Y por último, como os comentaba, pues una parte final en la cual daremos respuesta a las preguntas del chat. No sé si estáis viendo la presentación. José Antonio, ¿tú qué estás? Se veía que tenía justo la portada. Al principio, ¿verdad? Sí. Me daba la impresión. Dejarme que... No sé si soy capaz. Se supone que esta era la buena. Soy incapaz de llevarlo ahí. Bueno, pues os voy a compartir. Aquí se ve otra página ahora. Sí.
desarrollo del webinar. El usuario. Pues me voy a la presentación pura y dura. Bien, bueno, las cuestiones planteadas en la inscripción, bueno, comentaros que esta cantidad de inscritos, 242, se ha incrementado en las últimas horas hasta prácticamente 300. Ha sido, la verdad, como os comentaba, una aceptación muy alta. Ha habido 131 respuestas a la pregunta de qué esperan con su participación. Temas de implantación, un 31%, temas de formación general sobre el Real Decreto, un 27%, resolver dudas generales también, un 36%, y auditoría, un 6%. De las 77 preguntas planteadas para el webinar, 21% correspondían a materias primas, otro 21% a sistemas de dosificación, 19% a organismos de control, aspectos legales, como os comentaba, es un tema que interesa mucho, un 25%, y hormigón recuperado un 10% y a otras un 4%. El origen de los asistentes, como podéis comprobar de una visión global, pues que prácticamente toda la península tenemos y de las islas tenemos participación y el interés es global. Como se puede ver, no es un interés de una zona determinada, sino que a nivel de toda España pues tenemos una preocupación y un interés por el tema. Bueno, ¿cuál es la postura de ANEFOP respecto al Real Decreto? Luego, la instrucción técnica de control de producción del Ministerio de Industria es obligatoria, por lo tanto, pues la única posición posible que pueda tener ANEFOP en este momento es apostar por el cumplimiento de esta instrucción. A partir del 1 de abril del 2021, solo será legal vender hormigón desde las plantas con certificado, por lo tanto, nos tenemos que poner en marcha para conseguir ese certificado en todas las plantas del sector. Desde ese punto de vista, hemos ayudado y ayudaremos a las empresas asociadas para que alcancen esos objetivos de certificación, pues con webinars como estos o con ayuda personal y directa, como en muchos casos hemos realizado ya. Además, de cada sector estamos realizando difusión de la información para que todo el sector lo sepa y cumpla. No solamente los asociados de ANEFOP, sino todos los que estén fuera tengan la información necesaria para que estén a tiempo y puedan cumplir. Esta posición que estamos manteniendo ahora pues es la misma que hemos mantenido desde el principio, desde la publicación, que os recuerdo que ya fue en julio del 2019, cuando se publicó y cuando entró en vigor y bueno, desde ese momento ya nos hemos puesto a trabajar para esa difusión. Bien, dado que es obligatorio el cumplimiento, pues lo que buscamos es aprovechar que tenemos que cumplir con el Real Decreto para encontrar un lado positivo y llevar ese reto que tenemos por delante a la obtención de una ventaja y una transformación para el sector. Pensamos que este Real Decreto es una oportunidad que durante años se ha buscado para transformar el sector y que no llegaba, y ahora tenemos una ocasión si lo utilizamos realmente como esa palanca transformadora de la situación actual y bueno, de los últimos muchos años de vivencia en los mercados de hormigón. Apoyar ese cumplimiento pues, significa apostar por un cambio radical en el sector, eliminando una parte importante de la competencia desleal. Posiblemente no toda, pero una parte muy importante de esa competencia desleal. Y por tanto, pues dignificando esa parte de la industria. Sabemos que bueno, hay muchas empresas que están trabajando muy bien, pero hay otras que no lo están trabajando tanto y al final hacen mucho daño a la industria. Con lo cual, pues si conseguimos a través de este Real Decreto eliminar esa parte que está haciendo daño, pues yo creo que será algo muy bueno para todos. ANEFOP, sobre la base de que todos nuestros asociados se certificarán, reclamará que se exija el certificado en cada obra que se contrate y denunciará aquellos casos de incumplimiento. Como muestra el dibujillo este de aquí abajo, pues bueno, yo creo que el camino más recto y directo hacia un sector mejor es el camino recto y ese es el que estamos tomando. ¿Y en qué beneficia a las empresas de hormigón? ¿No? Es una pregunta que nos hacen a menudo. ¿Y esto en qué beneficia? Bueno, pues como hemos comentado, que no es algo cómodo. O sea, realmente adaptarse al Real Decreto supone ataduras y normas a las que someterse. Bueno, como en todas las industrias. O sea, no nos engañemos, todas las industrias lo tienen. Si bien hay ya, como comentaba, una gran cantidad de empresas con una gran profesionalidad, esto hará que se eleve el nivel del sector de una forma generalizada. Entonces,
a veces nos achacan mala fama en el sector, que generalmente está provocada por algunos elementos concretos. Si los eliminamos, pues automáticamente se elevará el nivel de sector y la imagen. Eso le ofrecerá también una garantía de calidad y de cantidad de las empresas certificadas hacia nuestros clientes. Se eliminará cualquier tipo de duda o sombra que pueda haber, con lo cual nuestros clientes confiarán muchísimo más en nosotros. Permitirá a las empresas en el mercado competir en igualdad de condiciones, por lo menos en aquellas que se reflejan en el Real Decreto. Y nos proporcionará una herramienta muy potente contra la competencia desleal, herramienta que antes no disponíamos. La mejora de los mercados, que se debe de producir sin ninguna duda, debe impactar en mayor inversión en las plantas. Hay muchas plantas que ahora mismo no se pueden permitir hacer inversiones, tal y como está la situación y los mercados. Pero si esa mejora de los mercados se produce, podremos invertir más en las plantas y hacerlas más sostenibles, algo que todos estamos buscando. Y nos permitirá aproximarnos al modelo de otros países europeos y mirar al futuro, pues con planes de modernización y avance para el sector. Ahora estamos trabajando sobre muchas cosas. Estamos hablando sobre temas de digitalización, de BIM, estamos a punto de sacar nuestra app, planes de reducción de CO2 que los tenemos que atacar sin duda. Todo esto será mucho más fácil si conseguimos un sector más dirigido hacia la normalización y hacia el cumplimiento del Real Decreto. Bien, comentaros también cuál es la situación actual. Los últimos datos que hemos obtenido en cuanto a certificación, estamos hablando de 72 plantas certificadas a nivel nacional. En septiembre, octubre, noviembre ya se ha producido un incremento importante. Sabemos que en diciembre se va a producir otro incremento también bastante importante. Quizás más significativo que este dato son las plantas que están en proceso, que ahora mismo en el mes de noviembre ya hay 294 plantas que están en proceso de sacarse el certificado. Y las empresas en proceso, pues que ya tenemos 117 empresas que están tomando acción y que se están certificando. Por el proceso, entendemos que en estos meses que quedan, que no son muchos, pues se va a acelerar y bueno, pues al final yo creo que se va a cumplir el objetivo. Si no estaremos en el total, pero estaremos muy cerca del objetivo de certificación. Bien. Bueno, esta era mi parte de lo que os quería comentar. Una vez terminada esta parte, yo voy a ceder la batuta del webinar a José Antonio Hurtado. José Antonio Hurtado es el presidente del Comité Técnico Nacional. Ha tenido mucho que ver en el desarrollo desde ANEFOP de este Real Decreto. Y bueno, pues va a ser el encargado de coordinar la segunda parte, en la cual, pues bueno, yo le cedo la palabra y que la presente. Muchas gracias. Creo que tienes que quitar el micro tuyo. Ahora creo que se me escuchará mejor. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve en la introducción, puesto que nos queda mucho trabajo por hacer en esta presentación. Tengo que pedir disculpas por antelación porque creo que aparte de darme la batuta me han dado el cronómetro y eso significa que tendré que estar muy pendiente de que nuestro elenco de intervinientes pues se ajusten al tiempo que tenemos previsto. Bueno, ¿por qué estoy aquí o por qué me han pedido que presente o que coordine o que lleve un poco este webinar, ¿no?, al exterior? Quizás por el trabajo, no el mío, por supuesto, sino el del Comité Técnico de ANEFOP. El Comité Técnico Nacional ha trabajado años en este nuevo modelo de industria. Yo estoy casi seguro que se trata de eso, de una revolución dentro de nuestra industria. Y no solo lo ha hecho desde el punto de vista prescriptor, es decir, trabajando con los distintos ministerios, no solo el de industria, sino también el de fomento, bueno, ahora con sus nombres nuevos, sino también elaborando la documentación suficiente y necesaria para nuestros asociados de cara a que tengan una transición hacia ese nuevo modelo de una forma lo más cómoda posible. Como bien decía antes, creo que alguien me está tocando la pantalla. Voy a intentar volver a ponerla. Os decía que esa transición hacia el nuevo modelo
de nuestra industria, pues en el que hemos procurado desarrollar formatos, procedimientos que faciliten a cualquier asociado una transición lo más cómoda posible y, como os decía, y antes nos recordaba nuestro director general, no va a ser fácil, hay gente que le costará más trabajo, hay gente que está más lejos del ideal, pero que no perdáis de vista todas las ventajas que nos ha contado Carlos, incluso las que experimentaréis y experimentaremos, espero yo, dentro de poco, cuando el 1 de abril estemos todos en la nueva normalidad de este Real Decreto. Bueno, esa documentación se resume en todos esos pasos que veis ahí y que luego tuvimos la suerte de... ahora he sido yo. Bueno, tuvimos la suerte de poder trabajar conjuntamente en el comité y desde aquí tengo que agradecer además especialmente la labor de los delegados de la asociación, porque se han esforzado muchísimo en ordenar esta información, tal así que a día de hoy podréis entrar y disponer en vuestro intranet, es decir, logueándoos dentro de la web de ANEFO, podéis acceder a estos 7 capítulos en los cuales encontraréis la documentación, los procedimientos a los que acababa de aludir. No quiero entrar en ningún detalle y, por tanto, iniciar ya la parte más interesante del webinar, que es la de escuchar a los expertos en cada campo y que, bueno, anunciaros, ya lo decía antes también nuestro delegado, o sea, nuestro director general, que en cada bloque intentaremos incorporar un proceso de preguntas y respuestas rapidito con los intervinientes para atacar las preguntas más generales y creemos más importantes que habéis hecho con antelación a la celebración de este webinar, aunque podréis durante el webinar trasladar preguntas al chat que serán atacadas o abordadas al final del mismo. Yo sin más voy a presentar en el bloque 1, que es el de materias primas, a las 2 expertos intervinientes, dar la bienvenida, como lo hacía antes nuestro director general, pues a Arturo Alarcón y a Ignasi Gerauta, que nos van a abordar la problemática del Real Decreto desde el punto de vista del cemento y del aditivo, respectivamente. Pues yo sin más deciros que Arturo representa en este caso a IECA, es un técnico de los grandes que tenemos en España ligados al mundo del cemento y que está perfectamente informado de toda esta problemática. Ignasi pues representa a la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos y nos dará la visión desde el otro punto de vista que esperamos. Os ruego que os atengáis en lo posible al tiempo y también os voy a pedir al resto, si podéis, que dejemos las cámaras apagadas, creo yo que mejorará el ancho de banda, si no tenéis ningún problema, y dejemos así las cámaras para los intervinientes, de tal manera que podamos escucharlos con la mayor atención posible. Pues Arturo, si te parece, te cedo absolutamente la palabra. Tenéis vosotros las presentaciones, las compartís, ¿de acuerdo? ¿Veis mi presentación? Se ve. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Carlos, por darnos la oportunidad de intervenir en este webinar. Vamos a intentar dar el punto de vista del cemento, de los fabricantes del cemento. Había puesto y adelantado ya la primera transparencia de mi presentación y comprendéis que estamos absolutamente de acuerdo con la visión de ANEFOP, con la visión de Carlos, de que este Real Decreto 163 supone mucho más una oportunidad que una obligación o una molestia o algo que tenemos que cumplir obligatoriamente, lógicamente. Es una oportunidad de transformación del sector para el que el cemento tenéis, por supuesto, toda nuestra colaboración para hacer lo que nos pedís, en definitiva, para dar un catálogo lo más extenso de cementos disponibles, con las mejores propiedades para todos los usos, con la máxima garantía de calidad de la que somos capaces y también, por qué no decirlo, con los niveles de CO2 y exigencias ambientales que ahora cada vez están más de moda, pues más exigentes también posible. Bien, empezando a analizar el Real Decreto 163/2019 y muy resumidamente, el control de producción introduce cuatro
4 partes, 4 pasos: el control de los materiales componentes y sus condiciones de almacenamiento, el control de las instalaciones, del hormigón y el control de la documentación y trazabilidad. Yo me voy a centrar en las dos que están recuadradas en rojo, en la primera y en la cuarta, porque creemos que tenemos alguna propuesta interesante que haceros en este sentido. ¿Vale? Empezando con la primera, el control de los materiales componentes, ya sabéis que se remite prácticamente en todo el Real Decreto al RC16, a la instrucción vigente de recepción de cementos, y sobre las condiciones de almacenamiento el Real Decreto es muy claro, muy claro y simple. El almacenamiento de los cementos se efectuará en silos estancos y evitará en particular su contaminación con otros cementos. Hay una novedad y es que establece la identificación, la obligatoriedad de la identificación en la boca de carga de cada uno de los silos, indicando la designación del cemento que contiene. Vale, esto es muy parecido a las condiciones que exigía el RC16. El RC16, por ser muy telegráfico, ya sabéis que habla de los tipos de cemento, en el anejo 1 según norma armonizada, en el anejo 2 según normas no armonizadas para otros tipos de cemento especiales, blancos MR, etcétera. Las condiciones de recepción, del control de la documentación, inspección visual y, en su caso, el control mediante ensayo, las condiciones de transporte respecto a tara, peso, incompatibilidades y las condiciones de almacenamiento, que son básicamente las que os he mencionado que cuenta el Real Decreto. Bien. Hemos intentado ir modulando la presentación hasta prácticamente por la tarde, tratando de contestar a las preguntas que hemos ido recibiendo de vosotros. Quizá estas dos siguientes transparencias responden a una pregunta que se repite, y es si va a haber auditorías del cemento consumido en las plantas, ¿vale? Hemos querido resaltar en las frases cuáles son los requisitos específicos que tiene el Real Decreto en relación con este tema, ¿vale? Será requisito que las plantas de hormigón estén automatizadas, eso ya lo sabemos todos, de tal manera, y lo dice varias veces durante el Real Decreto, que asegure las dosificaciones y se refiere en concreto al contenido mínimo de cemento y a la relación agua-cemento. Habla de que estas dosificaciones sean correctas. El fabricante deberá poder acreditar que se han respetado los contenidos mínimos de cemento, que ya sabemos cuáles son, los de la tabla 37.2a de la instrucción EH88, y de la máxima relación agua-cemento en todas las cargas, ¿vale? De igual manera, cuando exista un requisito de resistencia a los sulfatos o al agua de mar, se podrá comprobar que este requisito figura en el albarán en una hoja de suministro y estará a disposición de los organismos de control. ¿Para qué? Para que verificar que se ha realizado la entrega de un material de estas características, es decir, de este tipo de cementos, para garantizar que se ha fabricado un hormigón con esas características justo en las fechas del suministro, ¿vale? El contenido mínimo de cemento y la pregunta es ¿cómo podemos acreditar que esto es cierto? ¿Cómo podemos evidenciarlo ante un inspector? Bueno, lo haremos a través del pertinente dispositivo asociado a la báscula o a los certificados, a los famosos certificados del fabricante del software que por primera vez introduce el Real Decreto como novedad y como novedad importante, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, cabe hacerse esta pregunta: ¿va a haber novedades con respecto al tipo de cemento? La respuesta es sí. Muchos de vosotros ya sabréis que en abril del 2021 se publicará la norma 197.5. Es una norma que especifica un nuevo tipo de cemento, los cementos tipo 2CM y los cementos compuestos tipo 6. Esta norma ya ha superado la fase de encuesta, ya está en voto formal, hemos votado afirmativamente y está previsto que seguramente entre marzo y abril del año que viene esté ya en vigor, ¿vale? La 197.5 no es una norma armonizada y lo que tenemos es unos nuevos cementos que van en la línea de unos cementos con mayor adición, van en la línea de unos cementos con menores cargas de CO2 embebido, ¿vale? Esto es un tema que también habéis preguntado. Son unos cementos 2CM con contenidos de clinker del 50 al 64%. El resto, 35 a 36 a 50%, son dos componentes de los que ya conocéis y son habituales para vosotros. Luego hay unos cementos 6, que son unos cementos 6SP, 6SV, 6SL o 6SL, que tienen contenidos de clinker entre el 35 y 49%. Y el resto, que son los componentes que están relatados en cada una de las casillas, del 6 al 20%, ¿vale?
Recordar que los cementos compuestos 2AM tenían un contenido clinker del 80-88 y de los 2BM del 65-79, con lo cual los contenidos de clinker se reducen significativamente. El ejemplo es que al final vamos a tener cementos 2TM, por ejemplo SV 42,5N, también serán válidas las requisitos, por ejemplo, de bajo calor de hidratación y que se irán añadiendo a la nomenclatura habitual que teníamos anteriormente, ¿vale? Bueno, pues estos cementos 197.5 son los que vendrán a formar parte del catálogo próximamente, una vez que se apruebe la norma y una vez que estos cementos podrán introducirse en el RC, en la propia EHE, de la manera que se determine, ¿vale? Este proceso sabéis que no es corto, que tiene cierta duración y que están a disposición, bueno, pues, cuando esté, digamos, todo el proceso administrativo completo. La otra gran parte a la que me quería referir es el control de la documentación y trazabilidad. En todos los casos se refiere la instrucción, el Real Decreto al anejo 21, el apartado 126 de la instrucción EHE 08. Hay un control previo, un control durante el suministro y un certificado final de garantía de suministro. Lo he querido resumir muy brevemente en este diagrama. Hay unos constituyentes. En el cemento nos aplica, como sabéis, el RC16. Hay un control documental y la central de hormigón tiene, bueno, que acreditar y generar unas hojas de suministro y un certificado final de suministro que tiene que acompañar al suministro de cada una de las cargas. Bien. Para el cemento, ¿qué es lo que aplica? Bueno, pues es la documentación habitual que conocéis perfectamente, la hoja de suministro Albarán, el etiquetado conjunto de información que vaya con la empresa, el marcado en el envase, el marcado CE, etc. He destacado en rojo la declaración de prestaciones correspondiente al marcado CE. Y mucha otra documentación que conocéis perfectamente. He querido resaltar en rojo la declaración de prestaciones porque es una documentación que nos aplica no solo al cemento, sino a todos los constituyentes, a los aditivos y a los áridos, ¿vale? Cabe hacernos ahora sí la pregunta de qué es lo que comprueba desde el punto de vista documental. Bueno, en nuestro caso se deberá comprobar que la designación que figura en el Albarán o en la documentación corresponden al tipo y a la clase resistente del cemento especificado en el proyecto o en el pedido, ¿vale? Y por supuesto que está completa, que incluye el marcado CE y la declaración de prestaciones. ¿Cómo podemos facilitar desde nuestro punto de vista este proceso? Y yo creo que es una labor de todos involucrarnos en que esto sea mucho más fácil, ¿vale? Bueno, yo creo que debemos trabajar todos conjuntamente en el ámbito de la digitalización de los procesos. Comprobar el tipo de proceso y la clase del resistente se puede hacer introduciendo trazadores en la matriz cementicia. En la foto de abajo tenéis el proyecto Identidad Digital del Cemento, en el que hemos trazado, dopado una matriz cementicia con sensores RFID que son detectables con un detector muy pequeño. Este no es tan pequeño, pero se podría hacer con un teléfono móvil, de tal manera que esos sensores son capaces de, en unas probetas como las que tenéis en pantalla o ya en un cemento, en unas probetas de cemento endurecido, de identificar qué cemento se ha utilizado para fabricar ese hormigón, ¿vale? Este es un proyecto prometedor que tendrá su continuidad, pero que tiene una aplicación muy, muy sencilla con la digitalización de toda la documentación reglamentaria. Es decir, con la digitalización de la declaración de prestaciones, como con ficheros XML, con ficheros muy sencillos, muy baratos de generar, universales y leíbles por todos los software. Tenemos la ventaja de que ahora mismo tenemos la nueva norma, la 43.316/2020, la hemos aprobado en octubre, de tal manera que ahora tenemos el marco para que todos los constituyentes podamos elaborar nuestras propias normas con el modelo de la 41.316 para poder descargarnos ficheros digitales de nuestra declaración de prestaciones. Y esos ficheros digitales de la declaración de prestaciones, voy a acabar en un segundo, José Antonio, lo que posibilitará es que podamos crear un ecosistema común interoperable en el que sea posible, por ejemplo, en una planta de hormigón realizar un control de recepción documental de constituyentes y con una pequeña aplicación y con un pequeño esfuerzo adicional que estamos dispuestos a empujar entre todos para hacerlo, que se emita una documentación electrónica de suministro.
Yo creo que este campo es muy prometedor, muy interesante y es una de las propuestas que, bueno, que os tenemos que hacer desde el punto de vista del cemento, ¿vale? Me he dejado quizá alguna cuestión particular de las que nos habían hecho que estoy dispuesto a contestar al final de mi intervención. Vale. Creo que ya tengo que terminar porque no me paso del tiempo. Gracias. Gracias, Arturo. Te lo voy a preguntar ahora después, si te parece, cuando acabe Ignasi, ¿vale? Así vemos el bloque cómo lo llevamos. Perfecto. Pero quédate por ahí, que creo que la única que yo tengo apuntada que queda por contestar es sobre el contenido máximo de fino que habla Sí. la EH. Ahora hablamos. Ignasi, si quieres, te cede Arturo la palabra, tienes ahí los mandos a tu disposición. Voy a dejar de compartir si puedo. Un segundito. Él, si comparte él, automáticamente también se quitará. Pero Ya estoy, muy bien. Tiene el volumen.